Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es el primer Frente a Frente de 2025. Yo todavía sigo de vacaciones, pero quería comenzar el año trabajando y además en un compromiso con la producción, sabiendo que vamos a tener a un invitado muy especial que debe ser especial para todos los hondureños. No me generó ningún problema interrumpir las vacaciones para estar hoy moderando el Frente a Frente. Es que para mí es un honor. Primero, quiero agradecer a Monchito Rodríguez, Matute. El segundo apellido es Rodríguez. Yo me voy 10 días y ya la memoria me falla con los apellidos de mis compañeros, con Ramón Matute, si todos los días, Monchito Matute, Ramón Matute, y hoy que regreso diciéndole a Ramón Rodríguez, hay un amigo mío que se llama Ramón Rodríguez, Mon Rodríguez, que fue entrenador de fútbol en los años 70, bien en los Estados Unidos, y nos está viendo a Mon, siempre lo recordamos con cariño, al colonés, como le decíamos los motaguas, y yo sé que la persona que tengo aquí a mi izquierda, que es Gran Motagua, sabe de quién estoy hablando, pero todavía no me lo presente. O ya dije al comienzo que iba a presentar a... No, todavía no, todavía no, ¿verdad? Miren ustedes lo que es estar de vacaciones 10 días. Debería venir con mis células renovadas, con mi memoria en su mejor estado, pero parece que no es así. Me encanta que me acompañes esta mañana porque sé que estarás mañana viernes. Ya el lunes, si Dios lo permite, me incorporo oficialmente. Así es, Renato. ¿Cuál ha sido el mejor frente a frente que crees has moderado desde el pasado 16 de noviembre que me fui? Fíjese que muy buena pregunta. Y son preguntas difíciles de contestar. Está pensando en este momento, pero está bien, esa es una estrategia, muy bien. No, fíjese que todos los frente a frente han sido muy especiales. Esperaba esa respuesta. Y cada uno ha marcado en la agenda nacional noticia. Pero fíjese que me gustó mucho el del 31 de diciembre, porque creo que fue un frente a frente, como usted lo ha caracterizado hace, Renato, de meditación, de los consejos, de la propuesta de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica hacia los hondureños, tanto los que estamos en el territorio hondureño como los que están fuera del territorio nacional. Me gustó mucho el mensaje. Muy bien. Muy importante. Y creo que, no me quiero adelantar, pero creo que ese mensaje va a ser importante en la temaria de hoy. Bueno. Vamos a ver. Y la noticia que ha dominado para ti el panorama en estas últimas 3 semanas, ¿cuál ha sido? Sin duda alguna, el tema político sigue siendo un tema de mucha importancia en el país. Las múltiples posiciones, ese tema del Congreso Nacional, Renato, que no ha logrado tener los consensos, ni se ha logrado consolidar un liderazgo de diálogo en el Congreso Nacional de la República, marcado con esa indisposición de las bancadas de oposición de poder aprobar el presupuesto general de la República. ¿Habrá sesión no hoy? hay sesión hoy, no han convocado para estos días. No han convocado para sesión. No han convocado para Pero yo te digo algo, yo me fui teniendo conocimiento de importantes fuentes que en la primera sesión de este año se va a aprobar el presupuesto. Sí. Esto más, pensé que hoy se había convocado a sesión del Congreso Nacional. Tengo entendido que ya no. Hay bastantes aspectos adelantados y tengo la información que en la primera sesión de este año se apruebe el presupuesto nacional. Ahora, ¿te parece que eso ha sido más impactante? Claro, se trata de nuestra herramienta de desarrollo social, aunque no la debatamos mucho. Porque no la debatimos mucho, pero ¿crees que ha generado más impacto que la advertencia que hizo ayer la presidenta Castro al presidente electo de los Estados Unidos, que toma posesión el próximo 20 de enero, que si nos envía miles y miles y miles de indocumentados hondureños que viven en Estados Unidos, podría ella tomar decisiones con los intereses militares de Estados Unidos en Honduras, que es la base militar en el sitio de Palmerola? Desde el mediodía de ayer hasta hoy en día es la agenda que domina en toda la información del país. Hoy tuve al canciller de la República en el matutino. No, y la posición del gobierno está firme, Renato. Se mantiene en esa línea. Aunque dice el canciller, la presidenta lo advirtió. Hay que entender, dice el canciller, la profundidad de las declaraciones de la presidenta, pero hombre, yo creo que es suficiente el mensaje que se dio ayer.
dice el canciller, vamos a esperar qué define la administración Trump. Estamos en algunos acercamientos con nuestro embajador allá en Washington, el señor Wu, para que podamos llegar ahí y buscar acercamientos con la administración Trump y poder detener. Si la decisión es enviar masivamente deportados, entonces la decisión del gobierno va a ser lo que ha anunciado la presidenta. Mira, yo no sé hasta dónde es una respuesta estratégica del gobierno de Honduras como para poner a pensar al presidente electo de los Estados Unidos, que repito, el 20 de enero toma posesión, y a quien ha sido nominado, está nominado, no nombrado, primero el Senado tiene que aprobarlo, a quien será su futuro canciller o secretario de Estado, como se le conoce en Estados Unidos. Ojo, cuidado con Honduras, porque ahí está amenazando la presidenta de ese país que si nosotros deportamos miles y miles de hondureños hacia esa nación que vive en Estados Unidos, ella va a romper con los acuerdos para mantener nuestra base, que tiene algunos 200, 300 militares allá en Palmerola. Yo no sé si es una estrategia para disuadir. Tampoco sé hasta tanto una advertencia de nuestra presidenta pudiese sumir a Donald Trump en una confusión. Los hondureños dicen que nos van a quitar nuestra base allá o la presencia militar nuestra si empezamos a deportar masivamente a hondureños hacia su país. En principio, cuando yo escucho la cadena de ayer, me pareció una estrategia que es válida en el juego de las relaciones diplomáticas, ¿ok? Ustedes nos están advirtiendo que viene una oleada masiva de migrantes. Pues ustedes tienen intereses aquí en nuestro país. Nuestra respuesta será que si lo hacen, entonces se ponen en entredicho la presencia de militares estadounidenses en Honduras. Un periódico hoy titula: Presidenta advierte a Trump sobre presencia militar en Honduras. Otro dice: Xiomara amenaza con retirar base militar de Honduras. El Heraldo y la prensa. La Tribuna. La Tribuna tiene este titular correcto. Dice: Xiomara Castro manda mensaje de bienvenida, pero no se va específicamente con el asunto de la advertencia a los Estados Unidos. Pero luego, pensando un poquito más, así comenzaron con el asunto de la denuncia del tratado de extradición. Y al final lo concretaron, lo materializaron, denunciaron el tratado de extradición y resulta que ese tratado entre Estados Unidos y Honduras queda sin vigencia. ¿Es este mes de enero o el próximo mes de febrero? El próximo mes de febrero, ¿verdad? Creo que es el 20 de febrero. Entonces dije, sí, denunciaron ese tratado de extradición, pueden ellos, en caso de que se produzca esa masiva deportación de indocumentados hondureños, también denunciar, no sé cuál es la figura que para este acuerdo de Palmerola se firmó, pero ya lo voy a conocer, ya me lo van a transmitir, ya voy a recibir la información de los oyentes seguro. ¿No será que si se tiene que denunciar o unilateralmente se dice, bueno, a partir de hoy queda sin vigencia oficial la presencia de militares estadounidenses en esta base de Honduras? Pero si hicieron lo uno, pueden concretar lo otro. Pueden materializar lo otro. Esto del convenio militar o de la instalación de la base de Palmerola, Tommy Zambrano lo dijo en una cuenta X de él, que tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, han dicho esta mañana diputados actuales y exdiputados que no tiene que pasar por el Congreso, que es una decisión soberana del Ejecutivo. Mira, la denuncia del tratado de extradición le afectó política y electoralmente al partido en el gobierno. Sí. Le afectó profundamente en cuanto a simpatías electorales al partido en el gobierno, a Libertad y Refundación. Deben reconocerlo, que en los últimos meses han estado utilizando una estrategia publicitaria en función de devolverle un poco la mejoría a la imagen de nuestra presidenta. Y que entre otros factores, esa denuncia del tratado les afectó política electoralmente. Tienen que saberlo, claro que lo entienden, pero no sé qué pesa más algunas veces en el partido del gobierno. Si sus relaciones con Venezuela, si sus relaciones con Cuba, si sus relaciones con Nicaragua, más allá
de sus decisiones políticas internas que les pueden favorecer o perjudicar en su empeño de ganar las elecciones en noviembre de este año 2025. Al final yo me he puesto a pensar, pero a Libre, ¿qué le está importando más? ¿El que esté satisfecha la hondureñidad con sus decisiones o cuidar más las relaciones con Venezuela, con Nicaragua o con Cuba? Les digo con toda sinceridad, yo he estado pensando eso. Si les importa más la ideología que enarbolan estos tres países y su antiimperialismo que los intereses de ellos teniendo contenta a nuestra gente. Porque he escuchado al canciller hablando de dignidad. ¿No es digna Alemania entonces porque tiene una base militar estadounidense? El país más fiable económicamente de Europa, aunque en este momento está pasando por una situación difícil económicamente Alemania, se los cuento, deben leerlo. Pero, ¿acaso perdió su dignidad Alemania? Pueden decirme que después de la Segunda Guerra Mundial, que esto, que lo otro, pero Alemania, el país más fiable económicamente de Europa, en cualquier momento, en los 80, 90, ya cuando había despegado, pudo decir, no. Ningún país que acepta una base estadounidense es fiable, es democrático y tiene dignidad. ¿Perdió su dignidad y soberanía Japón al tener una base militar de Estados Unidos? Cuando es uno de los países admirados por esa prosperidad que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando en su suelo explotaron 2 bombas nucleares, ha logrado emerger como un país económicamente poderoso, perdió su dignidad y así les puedo enumerar otras naciones democráticas que han sido ejemplo de prosperidad, que han aceptado bases norteamericanas y que no han pensado en eliminar esas bases por algún disenso que hayan tenido con Estados Unidos. ¿Qué más disensos hubo de Europa cuando el primer mandato de Donald Trump? Sí. En toda materia, en toda materia. ¿Quién amenazó con quitar bases militares en Europa por los disensos con Estados Unidos? Entonces, es lo que yo, después de leer lo que dijo mi amigo el canciller Eduardo Enrique Reina y escucharlo hoy, me generó esta reflexión. ¿Qué país pierde su dignidad? Si en el caso de Honduras, esto debe servir, ok, ellos aceptan a regañadientes, pero al final lo aceptan, el flujo de indocumentados que nos envían anualmente 9,000 millones de dólares que sirven a nuestra economía. Ellos muchas veces se convierten en aliados de Honduras cuando se trata de ejercer presión en los organismos multilaterales de crédito para un acuerdo. Entonces, si vemos bien las relaciones de Honduras con Estados Unidos, generan más beneficios por muchos factores, que qué país cuerdo, que qué dirigencia política cuerda va a debilitar esas relaciones que son fundamentales para Honduras. Simplemente, yo ya no sé si es cierto por este factor de la ola masiva de deportaciones que puede haber o para primar sus intereses ideológicos y quedar bien con Venezuela, Nicaragua o Cuba, que este país es como esos tres, antiimperialista e independiente de Estados Unidos. ¿Qué ganamos con eso? ¿Saben qué ganan? Se lo voy a decir, y de manera gratuita. La animadversión de esos millones de hondureños que viven en Estados Unidos. Se los digo, miren el momento que se los digo. ¿Saben qué se ganan ustedes? La animadversión de los miles de hondureños que tienen familias en Estados Unidos y que les mandan 100, 200 dólares todos los días. Ahora, deben reconocer que en este momento, tanto en Europa como en las principales cabeceras del mundo, los países industrialmente más desarrollados y con economías mejores y que generan más empleo, está llegando mucha migración que la han tenido que regular porque no solo está generando contradicciones internas entre la población, sino que está presionando el área sanitaria de esos países y además no todos se encuentran empleo y resurge la criminalidad. Yo no estoy contra la migración, pero me pongo en el pellejo de otros países que reciben esas oleadas de migración y que
generan descontento entre sus pueblos. Así que lo que voy a decir esta mañana para terminar con esto, porque nos va a servir de insumo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Primen más los intereses de Honduras y no me vengan con eso de que perdemos dignidad, que perdemos soberanía, que no nos volvemos país fiable, que nos volvemos el hazmerreír del mundo, que nos volvemos un país sin identidad, porque escuché eso, porque están 300 soldados gringos en esa base. Señores, hay países con más población, mejor económicamente que nosotros. Hay países con intereses más complejos, más agudos en el mundo, que no han perdido su prestigio, que no han perdido su dignidad, que no han perdido su soberanía con mantener una base militar instalada en el territorio de ellos. Si es que somos países interdependientes, dependemos de otros. Así está el mundo. Los chinos envían esa cantidad de producción a Estados Unidos. Sí, ¿Y cuánto les mercado genera a ellos? Los empresarios gringos van a instalar empresas a China. China se ha vuelto así por ese modelo que tiene, por la inversión que ha recibido. O sea, hay una interdependencia en este momento entre las naciones que solo los países tontos, radicales, dogmáticos religiosamente, dogmáticos políticamente, andan con estas cosas de que se pierde la dignidad por prestarnos colaboración entre los países. Se lo digo con toda franqueza. Yo soy uno de los hondureños que, si libre gana, democrática y limpiamente en noviembre de este año, bienvenido a un segundo mandato de Libre. Pero claro, no se le va a soportar a ningún partido más ejercicios electorales adulterados, porque eso ya sabemos la experiencia, lo que deja en el país: división y multiplicación de la pobreza. Monchito, muchas gracias. Claro, perfecto, debes entender que ya Díaz no estaba y que como a mí me gusta hablar, tenía que decirlo, pero quiero crear el marco de lo que será el programa. Muy bien. Ha llegado la hora de presentarles Lucecita Madrid. Quiero ver a Lucecita Madrid, al hondureño más universal de todos. Al hondureño más universal de todos. ¿Quién es el hondureño más universal? ¿Quién es el hondureño más reconocido? Póngase a pensar unos segunditos. Que nos merece respeto a todos los que estamos desprovistos de la ideologización. Cada uno de nosotros tiene su ideología y tenemos todo el derecho de tener ideologías. Pero no nos volvemos dañinos ni hacemos de la ideología un dogma. Yo he dicho siempre, si yo tengo un dogma, solo es creer en Jesucristo, aunque no lo haya visto nunca personalmente. Ese es el único dogma que tengo. Después no vuelvo la vida dogmática solo porque creo en esto, ni me vuelvo racista, ni me vuelvo un hombre ideologizado, ni me vuelvo un hombre contra las ideologías. Las respeto y digo yo, que se diriman democráticamente que quiere la gente. Pues bien, hoy vamos a presentar al hondureño más universal de todos, que nos merece el respeto y que creo todavía en vida no le hemos dicho lo mucho que le apreciamos, lo mucho que le respetamos, lo mucho que queremos, y reconocerle lo mucho que ha hecho espiritualmente por el país y en otras facetas de la vida que ya ustedes en los próximos minutos las van a conocer. Yo personalmente, Renato Álvarez, acompañado hoy de Ramón Matute, quiero desde esta trinchera de Frente a Frente en Canal 5 de Televicentro hacerle un homenaje en vida, no porque se está muriendo ni se va a morir, no, es para que se sienta bien, que ha tenido problemas en el país con algún sector, pero que la mayor parte de hondureños pudimos haber disentido en algún momento, si es que es de humano disentir, pero lo queremos, lo apreciamos, le reconocemos. Y hoy, en el primer Frente a Frente de este año, está aquí para eso, para decirle que Honduras lo quiere. Lucecita Madrid, por favor, buenos días, bienvenida, feliz año. Feliz año al licenciado Renato, al licenciado Ramón Matute y por supuesto a nuestro invitado especial y televidentes en casa. El tema del día hoy jueves:
Qué honor para Frente a Frente, y tal como lo hemos hecho en los últimos años, iniciar un nuevo año con el hondureño más universal, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Este es el tema de hoy. Recuerde que usted puede enviar sus mensajes a través del número de WhatsApp 9773-6065 y estamos presentes en todas las redes sociales como Frente a Frente HN, donde también puede compartir su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Es un honor presentarles al cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Pongámonos de pie, Monchito, por favor, cardenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz año. Estábamos recordando a Leo Dan, que murió ayer, y me dice el cardenal, si yo escuchaba su música, me dice el cardenal. Sí, y la tocaba y también. la tocaba también, sí. Y es que Leo Dan murió a los 82 años. El cardenal tiene 82. Claro que sí. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no sentirse feliz cuando Dios le regala a uno un año más de vida? Y de ocasiones 365 días sin estrenar, de tal manera que los podemos estrenar dándoles contenido y dándoles amor. Lo primero que yo le dije, cardenal, qué bien lo miro, le digo. Qué bien lo miro, cardenal, le digo. Y me dice, y pese a 46 años tratándome la glucosa, Sí. Pese a un cáncer, pese a esto otro, aquí está, vivito, lozano, con la sonrisa y siempre enviando un mensaje espiritual, reflexivo y de amor a toda la hondureña. ¿Cómo no agradecerle eso? Gracias. Gracias, gracias a todos. Si me permite, quiero comenzar saludándoles y agradeciéndoles la invitación y luego saludando a todo el pueblo hondureño y saludándolo con un deseo profundo. Un año nuevo debe significar un año mejor que el anterior. Y por consiguiente, ese es el mensaje en la Biblia. Nuevo no es simplemente exterior, es algo nuevo para cada persona. Cada persona mejor que lo que fue el año que terminó y no peor. Por consiguiente, ese podría ser nuestro punto de partida. En segundo lugar, cuando el Evangelio nos dice, el Señor Jesús, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, se parece a aquel que construye sobre roca. Y por consiguiente lo que edifica dura. No aquel superficial que construye sobre arena y entonces vienen las tempestades, vienen los frentes fríos, vienen los huracanes y se derrumba todo. Honduras debemos construirla sobre roca, sobre la roca de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor. Ese es el mensaje de San Juan 23, cuando nos hizo aquella encíclica inolvidable, la paz en la tierra. Ayer, 1 de enero, fue el mensaje de la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Siempre, todos los años, el Papa envía uno, y este que nos envió ayer, yo decía, caray, como que estaba pensando en Honduras, porque ¿cuál es el mensaje? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y si veíamos las redes sociales, que conste que yo casi nunca las veo, pero se las comentan. Exactamente. Y lo que yo veía decía, claro, ¿cómo hace falta? Miren, la mayoría de las redes de ayer eran odio, insultos, ataques. Por favor, ¿qué pasó ayer, 1 de enero? ¿Cuántas toneladas de basura recogieron los que tenían que limpiar todas las celebraciones del 31? Bueno, y las toneladas de basura que tenemos que botar, de insultos, de odio, de enfrentación y todo.
por favor, limpiemos la casa, pero limpiémosla aquí, en el corazón primero, después vamos a limpiar afuera. Empecemos otra Honduras distinta. Yo sé, ese tema es el tema que está en el escritorio, pero hablemos de otra cosa, por favor, si les parece. Ya habrá, sí, fíjense, solo en estas últimas horas, todo lo que se ha hablado de eso. Hoy vamos a hablar de otra cosa, si me permiten. Y si podemos consensuar, no, permítame, no se preocupe. Mire, a propósito de ese mensaje de paz, de su santidad, ¿no te sucede a ti? No sé cómo reacciona usted. Muchas veces uno se acuesta creyendo que al levantarse al siguiente día nos van a decir que un artefacto nuclear estalló en tal lugar. Es decir, el mundo vive en este momento en una guerra, que es el conflicto en el Medio Oriente, Israel peleando con Hamas por Gaza, con Hezbollah en el Líbano, ese intercambio de misiles de Irán hacia Israel. Y todo ese conflicto que hemos visto en el Medio Oriente nos trastorna y uno dice, hombre, ¿estaremos ya a escasos meses o años de una conflagración mundial? Ese conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, cuando viene Putin a cada rato y amenaza a Occidente que si le siguen enviando misiles y armamento moderno a Ucrania, pueden desatar la cuarta guerra mundial. Lo dice Putin, lo dice el canciller, lo dicen liderazgos rusos, y uno dice, caramba, ¿estamos a las puertas de una conflagración mundial? Bueno, depende de los seres humanos, porque Dios lo que quiere es otra cosa. Dios lo que quiere es que nos amemos, que nos ayudemos unos a otros y no que nos destruyamos unos a otros. De tal manera que yo no soy negativo, pero tampoco soy inconsciente y soy insulso. Yo estoy convencido que la paz comienza en la paz con uno mismo y por consiguiente así debemos empezar el año. Debemos hacer, bueno, ¿en qué va a ser? ¿Quieren que nos sentemos o seguimos de pie? Nos sentamos, carnal, nos sentamos. Gracias. Es que yo estoy acostumbrado ya a hacer este programa de pie, pero cansa, es cierto. No, digo, yo estoy convencido que el mundo tiene futuro y no es la destrucción ni la muerte, porque nuestro Dios es un Dios de la vida. Vino para darnos vida y vida en abundancia, no en mezquindad. Ahora, lo que dije al principio, si construimos sobre roca, construiremos bien. Si construimos sobre arena, estamos mal, estamos muy mal. Y es uno de los puntos que debemos plantearnos estos primeros días de enero. Primero cada uno de nosotros con nosotros mismos y después con la comunidad. Hoy estaba escuchando ideologías, sí, y Renato tiene mucha razón, las ideologías son necesarias, pero el problema de las ideologías, y el año pasado acompañé una tesis de un estudiante de filosofía en el seminario que la hizo sobre las ideologías, y una tesis excelente, más de 100 páginas, con un estudio profundo. ¿Desde dónde surgen? Surgen con Napoleón Bonaparte. Y después con los pensadores franceses. ¿Para qué? Para desacreditar a los científicos. Y entonces es interesante. Tenemos la Conferencia de Puebla en 1979 que hace un análisis precioso que no ha pasado de moda sobre las ideologías, y yo se la recomiendo. En síntesis, ¿qué dice? La ideología es una visión parcial de la realidad desde determinados intereses, y por consiguiente no podemos decir que la ideología es toda la realidad. No, es una visión parcial. Ahora bien,
¿Cuál es el aspecto positivo de las ideologías? Son necesarias. ¿Para qué? Para que haya partidos políticos. O sea, los partidos políticos no son malos, son el camino democrático para llegar al poder. Y cada partido puede tener su ideología, pero sin pretender que la ideología impulse a todos los demás y que todos tienen que pensar lo mismo. Uno de los problemas actuales es la ideología del pensamiento único. No, eso es equivocado. Cada partido debe tener su ideología y presentarla, pero no imponerla, es compartirla. Y compartiendo, entonces viene otro punto tan importante que ustedes han señalado, el diálogo. El diálogo es lo que hace que nos escuchemos. Ay, qué problema que no nos escuchamos, ¿verdad? Uno dice, está parado en 30 o está en su misma cosa. No, tenemos que escucharnos y escuchar una ideología y escuchar la otra. Y eso no quiere decir que yo pierdo mi ideología, no, pero que quiero compartirla y compartir en lo bueno que hay, porque todos pueden tener algo bueno y algo menos bueno. Y compartir lo bueno es lo que construye. Y es desde ese punto de vista que yo quisiera que empezáramos este año. Ya no divididos, confrontados. Estaba escuchando a algunos que decían de imperialismo. Dejémonos de ese lenguaje, que eso ya está pasado de moda. Eso son cosas de allá de la Guerra Fría y de la posguerra. Ahora vivimos otro mundo. Y otro mundo en el cual ideologías ya superadas, dejémoslas ahí en el archivo y busquemos algo más, algo constructivo, algo nuevo. Creo que por eso es que nos deseamos año nuevo. El Papa Francisco utilizó dos términos importantes, Renato, tanto en su mensaje de Pascua como de mensaje de fin de año. Habló de la armonía social que habrá que buscar en estos pueblos que han tenido conflictividad, y los mencionó los pueblos, Haití, Venezuela, Nicaragua, pero que también no deja de tener cierta incidencia en países como el nuestro. Pero también me gustó la palabra de fraternidad que utilizó el Papa Francisco. ¿Qué es lo que tenemos que buscar los pueblos, cardenal? Efectivamente, hay toda una encíclica que ya va a cumplir 5 años, se llama Fratelli Tutti, y habla de eso. Muchos, hasta un político norteamericano dijo, esa es una encíclica política. Por favor, tiene un capítulo sobre la buena política, pero la encíclica es sobre la fraternidad y por eso se llama así. Y quiero volver a algo que me encanta. Nuestras repúblicas, todas de América Latina, nacieron con el ideal de la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Claro. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, hubo un sector del mundo que ha querido libertad, pero sin igualdad. Hubo otro sector que quiso igualdad sin libertad. Y eso fue los grandes bloques ideológicos, ¿verdad?, del marxismo o del capitalismo. Libertad sin igualdad o igualdad sin libertad. Bien, y el tercer elemento, la fraternidad, ¿dónde está? No llega nunca. ¿Por qué? Porque la fraternidad solo puede existir si nos reconocemos todos hijos de un mismo Padre. Y ahí está la clave. No somos enemigos. En Honduras todos somos hijos de Dios. Ahora, mi Dios, tu Dios, es que solo hay uno. No son dos dioses, es uno solo. Y cuando nos reconocemos así, debemos darnos cuenta que somos hermanos. Podemos disentir, pero somos hermanos. Tenemos que respetarnos.
Y es más, tenemos que amarnos. Es la clave de una Honduras nueva, es el amor, no el odio, ni la confrontación, ni peor todavía la violencia. ¿Cómo tenemos que construir tanto este país nuevo? Pero lo queremos, es nuestro país y por consiguiente no nos equivoquemos. El camino de la mentira es el peor camino. Hoy precisamente la carta de San Juan que leemos en las Santas Eucaristías nos dice eso. El que edifica sobre la mentira se equivoca. Y yo estaba hoy precisamente meditando ese texto y recordaba un gobernante de Honduras que en su toma de posesión dijo: no mentir, no matar, no robar. Ahí está el mensaje, ahí está el mensaje. ¿Y qué vamos a hacer para poner en práctica esta ley de Dios, que es la ley del amor? Y es para construir. Por eso, fíjense que hemos inaugurado el 24 de diciembre en el Vaticano y el 29 de diciembre en todos los demás países un año jubilar. El año del jubileo de 2025, con un lema: la esperanza que no defrauda. Tenemos que empezar así este año 2025, con esperanza. No nos defraudará nunca. Esperemos algo mejor y construyamos algo mejor, porque la esperanza no va a caer de las nubes. La esperanza tenemos que construirla. Oí a alguien esta mañana que dijo: este es el año de Richie. No, este es el año de Cristo. Este es el año de Dios. Este es el año del amor. Este es el año de la comprensión. Es el año, también va a ser político, pero de la buena política. Y no de maniobras para llegar al poder a como dé lugar. Eso es totalmente equivocado. El poder es para servir y no para servirse. Así que claro que hay esperanza y claro que podemos construir algo mejor. Bueno, seguro que esto ya será titular. Yo lo entendí de la siguiente manera, cuando usted dijo que escuchó a alguien esta mañana que dijo: este es el año de Richie. Correcto. Pero igual, alguien puede decir: este es el año de Jorge Calix, este es el año de Salvador Narrala. Yo entiendo que eso fue lo que quiso decir. Está bien. En el momento lo que usted cita es a quien escuchó que dijo: este es el año de Richie, refiriéndose a Rixi Moncada. Ciertamente, pues, es una broma, pero lógicamente es el año de Dios, es el año de Cristo, es el año del bien, es el año de pensar en el bien común, de pensar en nuestras hermanas y hermanos. Mire, yo sufrí mucho cuando vi esa pobre gente del mercado Las Américas, ¿verdad?, que habían sacado préstamos para poder comprar material y poder hacer algo, algunos centavitos en la Navidad. Quedaron sin nada. Y entonces, ¿quién tiene que ayudar? El gobierno que ayude. No, cada uno. Cada uno. Es que debemos entender que somos comunidad, que somos comunión, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y eso es construir un país mejor. Eso es construir un país en paz, en amor, en justicia, en libertad. Y eso tenemos que hacerlo. Y qué difícil es, ¿verdad, Renato? Fíjese que a mí me gusta cuando cita ese texto del Evangelio, el cardenal. Porque el mismo Evangelio nos indica de que una casa dividida no prevalece. Así es. Y si estamos dividiendo nuestra casa, que es Honduras, con diferentes criterios, Renato, entonces ¿para dónde va el país? Que no está mal los diferentes criterios, no, ¿verdad? No está mal. No pero está fíjese mal. Que, pero me gusta su posición. Pero no hay que imponerlos. Lo que usted que dice, se Renato, diriman en un proceso electoral, sin manipulación. Y lo que dice Renato, no dogmatizar esto, porque cuando ya llevamos los dogmas, esto ya nos provoca distanciamientos con los puntos de vista. Y cuando se va a una mesa de diálogo, y cuando se va a discutir y no a proponer, entonces Renato se pierde el principio. Pero me gusta eso.
¿Y qué mensaje podemos dar, cardenal, cuando lo dicen las Escrituras, que una casa dividida no prevalece? Así es, así es. Y por consiguiente esa es una llamada a la unidad. Pensemos en una familia, pensemos en la propia familia. El mensaje de la Conferencia Episcopal para el Adviento y la Navidad decía: la familia es una de las víctimas actualmente de cantidad de problemas. Y si vamos a seguir este año dividiendo la familia hondureña, no tenemos mucho futuro. No, tenemos que unificar la familia. Fíjense que a veces por las ideologías o por los equipos de fútbol se divide la familia. No, podemos ser de un partido o de otro partido de fútbol, estoy hablando, no político, pero eso no quiere decir que somos enemigos en la casa, en la familia, los padres y los hijos. Ya el Evangelio nos ponía en guardia, cuidado, que puede haber el padre contra el hijo contra el padre, etcétera. Eso es producto del pecado, no del amor. El amor lleva a la unidad, a la unión, a poder amarnos y servirnos unos a otros. Bueno, a mí me está sirviendo de terapia lo que está diciendo el cardenal Rodríguez, las reflexiones que está diciendo mi colega periodista Ramón Matute. Es el primer programa de Frente a Frente de 2025. Quisiera tener el mismo nivel de esperanza que nos muestra y que nos orienta y nos sugiere que tengamos el cardenal Rodríguez. Sinceramente, quisiese que me abrazase ese nivel de esperanza, pero reconozco que yo soy tan diferente por mis pecados, que los tiene también el cardenal, pero que yo los tengo en demasía, que su fe es más potente y poderosa que la mía, porque él, por su formación, sus rezos, sus oraciones todos los días, él vive exclusivamente supeditado por fe a Dios y ora para que Dios ilumine y nos dé sabiduría. Correcto. En función de que de nuevo aprendamos del diálogo y del consenso y no de la conflictividad y no de imponer nuestras ideologías y criterios personales por sobre los demás, creyendo que tenemos la verdad absoluta. No, lamentablemente yo disto de ese nivel de esperanza, aunque soy un hombre de fe, pero no tengo ni la más mínima, milésima de la fe que tiene el hombre que vive de Dios. Ya quisiera, y le pido a él que me dio esa sabiduría. Pero, cardenal, vamos a ver, ¿cómo tener ese nivel de esperanza? Uno ve estos conflictos mundiales, y no es que yo relego la conflictividad de Honduras, pero ya la hemos hablado, y yo creo que se ha dicho, en estos minutos se ha dicho bastante de lo de Honduras. Pero uno ve el Medio Oriente, hasta los mismos musulmanes divididos, peleándose entre chiitas, peleándose entre sunitas, y cuando digo peleándose, no peleándose como nos peleamos aquí, liberales, nacionalistas, libres, matándose, porque allá resuelven sus conflictos los mismos musulmanes divididos entre chiitas, sunitas y tantas otras divisiones que tiene, matándose, agrediéndose. Es decir, ¿por qué yo he perdido un poquito la esperanza en que el ser humano va a recuperar esa esencia con que Dios creó a Abraham y de Abraham salió Eva? ¿Por qué? Miro esa conflictividad en el Medio Oriente, miro esa conflictividad en Europa, miro conflictividad en algunos países de Asia. Miro al ser humano con una esencia tan violenta que por eso le dije, pareciera que se nos acerca una hecatombe nuclear, una guerra nuclear. Si usted lee los periódicos suecos, noruegos, finlandeses, sus primeros ministros, sus secretarios de Relaciones Exteriores, diciéndole a la gente
¿Qué hacer si estalla una bomba nuclear en Estocolmo, si estalla una bomba nuclear en Helsinki, si estalla una bomba nuclear en cualquier país de los nórdicos o de los bálticos? Así están esa gente, preparándose para una conflagración mundial. Se están preparando. Hagan túneles por si estalla una bomba de estas para que se metan debajo de la tierra y 15, 20 días después salgamos a ver qué está pasando con el planeta. O yo ando muy distante de la realidad, o debo solidificar más mi fe, que yo creo que así como está el mundo, que así como está la humanidad, se nos viene un conflicto nuclear muy pronto. ¿Qué piensa usted de esta posibilidad? ¿Qué piensa usted del fin del mundo? Porque prácticamente, si nos agarramos a bombas nucleares, este planeta lo hacemos añicos. Eso sería como el fin del mundo. ¿Qué piensa nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez sobre estas cosas que a mí me quitan la paz y la tranquilidad? Después de la pausa comercial. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular. Nos encontramos ubicados con una de nuestras imágenes en el Boulevard Suyapa, donde podemos observar que a la altura de Emisoras Unidas un tráfico bastante fluido en ambos carriles, tanto el que se dirige al Hospital Escuela como el que se dirige a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mientras que en el Boulevard Centroamérica podemos observar que también ambos carriles se encuentran bastante despejados. Así que a esta hora de la mañana el Boulevard Centroamérica y el Boulevard Suyapa son excelentes opciones para que usted pueda circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular en Frente a Frente. Gracias por enviar sus mensajes, escribe un televidente. Que Dios bendiga Honduras. Licenciado Renato, de verdad lo felicito por el personaje que tiene hoy en su programa, como es nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Feliz año nuevo, bendiciones, un abrazo, escribe el televidente. Feliz mañana y bendiciones de año nuevo, saludos y un fuerte abrazo al cardenal Óscar Andrés, mi admiración y respeto. Qué mejor forma de iniciar su programa con una eminencia y hacernos ver cómo debemos lograr metas, pero con mucho amor al prójimo, y quién mejor que su invitado, nos escribe el Juan Zúñiga de Puerto Cortés. Desde que leí este libro me siento más cercano a la iglesia. He imitado el don de leer aún más, gracias al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga por sus reflexiones. Que Dios y la Virgen los sigan protegiendo, y envía la fotografía de la portada del libro hacia la silla de Pedro. Muchas gracias por escribirnos. Complemente algo en este momento que estás leyendo esos mensajes. Sí. Mira, después de la muerte de Juan Pablo II, y aquí por favor le pido a la producción también enfocar al cardenal Rodríguez. Después de la muerte de Juan Pablo II, se mencionó universalmente el nombre de este hondureño como papable. Después de la muerte, cuando muere Juan Pablo II, carnal, viene Benedicto. Viene Benedicto. Ahí fue donde se mencionó al cardenal. Y cuando renuncia el Papa Benedicto, vuelve a mencionarse en el mundo al cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez como papable. Tú sabes lo que significa ser papable. ¿Cuántos católicos son en el mundo? 1.200 millones. 1.200 millones de católicos en el mundo. En Honduras pudo haber existido y existe un gran amigo, Gilberto Jerónimo Yergut, un montón de deportistas famosísimos. Creo que ningún político ha llegado a trascender nuestro subcontinente, quizá Manuel Zelaya por aquello del golpe de Estado, pero nadie en el país ha tenido la trascendencia, y no lo digo por vanidad, porque no es un hombre vanidoso, la trascendencia de este hondureño. ¿Cómo no va a ser orgullo para nosotros? Que tiene gente que disiente de él, claro, él no es Dios,
Él también tiene sus posturas y ha tenido sus posturas. A alguna gente no le han caído bien, lo que no le quita que sea el hondureño más conocido universalmente. Y entonces se me vuelve coherente y lógico todos esos mensajes que estamos recibiendo en este momento. Lee unos 2 mensajes, luego iríamos a la pausa comercial, porque aquí les tengo algo que esta madrugada descubría de lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil. Lo dijo en el 2007 aproximadamente, ya les voy a decir la fecha, felicitando al cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez por aquella gesta justo a 3, 4, 5 obispos más de convencer a los países industrializados y económicamente poderosos de condonar aquella deuda externa. Es uno, más allá del mensaje espiritual, de los agradecimientos eternos que Honduras debe tener con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. No nos dejaron la deuda en cero, pero nos la dejaron un poquito abajo de los $1.000 millones. Nos hemos vuelto a endeudar de tal manera que no creo que esos países nos vuelvan a condonar una deuda. Pero en esa condonación, él fue una de las figuras más importantes que generó en Lula da Silva, actual presidente de Brasil, el reconocimiento para este ilustre hondureño. Los mensajes, luego la pausa y seguimos porque hay una respuesta pendiente del cardenal. ¿Estamos cerca a la humanidad de la autodestrucción con bombas nucleares producto de estos conflictos? ¿Estamos cerca del final del mundo, del fin del planeta? Sobre estas cosas que piensa el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Atentos, mensajes, primero con Luz y luego con nuestros patrocinadores. Escribe un televidente, sabias palabras las del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Por favor, escuchemos. Las ideologías son propias de cada partido, pero no pretendamos que todos las compartamos. Todos somos hijos de Dios. Muchas gracias. Continúe enviando sus mensajes. Recuerde que también puede hacerlo a través de nuestra cuenta en X. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Miren, en unos minutos le vamos a preguntar aquí con Moncho Matute al cardenal Rodríguez sobre unas expresiones que dijo Hugo Chávez. Claro, mientras vivía y era presidente de Venezuela. Calificó al cardenal Óscar Andrés Rodríguez de... Loro del Imperio. De loro del imperio, le dice. Cardenal, porque hubo un titular, él dio unas declaraciones en San Salvador a varios medios de comunicación, pero uno de los medios influyentes tituló de una manera irresponsable las declaraciones que él había ofrecido. Entonces esto molestó a Hugo Chávez, que calificó al cardenal Rodríguez de payaso vestido de cardenal y de loro del imperio. Lo van a escuchar por primera vez. Lo van a escuchar por primera vez. Fidel Castro, buen amigo del cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, llamó a Hugo Chávez para que pidiera disculpa. Ahí me quedo. Ese es el anticipo, ¿verdad, Moncho? Ese es el anticipo. Ese es el anticipo. Correcto. Fidel Castro, amigo del cardenal Rodríguez, llamó a Hugo Chávez para que pidiera disculpas por esas expresiones calificando de loro del imperio y payaso vestido de cardenal a nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Esperen esa historia. Pero ¿saben qué? Ha llamado la atención al cardenal la pregunta si estamos cerca de una conflagración mundial. Una conflagración mundial con bombas nucleares deja el planeta destruido. ¿Supondrá eso el fin del mundo? ¿Qué piensa de estas cosas que están afectando a la humanidad nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez? Si lo vemos de Texas para abajo, es muy posible. Pero resulta que el Señor de la historia es Dios. No somos los humanos, ni somos con nuestros límites, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra ambición. No somos nosotros. Miren, todos aquellos, basta ver un poco la historia, que no es simplemente sucesión de acontecimientos. El tiempo, y me encanta esto porque me da ocasión de agradecer, y lo hago públicamente, al presidente Carlos Flores, que me obsequió un libro que ha escrito
y que le tituló Kairos. Kairos, es cierto. Es un término típicamente teológico, Es correcto. porque para los griegos el tiempo tiene dos términos, cronos y kairos. Cronos es la sucesión de acontecimientos, por eso hablamos de cronología. Kairos es otra cosa, quiere decir tiempo favorable. Y en teología, el kairos es, como lo hablaban los apóstoles y los primeros cristianos, el kairos es el tiempo favorable, el tiempo de la salvación. Entonces, vivimos en un simple cronos, puede haber una conflagración mundial. ¿Vivimos kairos? No, porque Dios no se desentiende de la obra de sus manos. Dios no nos creó y se hizo a un lado a vivir en el Olimpo como pensaban los griegos, no. Pero ya Dios, nos destruyó la primera vez con agua. Dios vive en medio de nosotros, claro, pero eso era antes de la nueva alianza. Es correcto. No había nacido Jesús. No había nacido Correcto. Jesús, que viene precisamente para liberarnos ya. Y el lema después no volverá, después de Noé, no volverá a destruir la humanidad. Con agua, sino con fuego, es lo que me han enseñado a mí, ¿o no es así? Pero, a ver, recordemos que el Antiguo Testamento es todo un lenguaje distinto que no se puede leer con el lenguaje de hoy. Ahora es otra cosa. O sea, aquella misma conflagración no es que destruyó todo el mundo, no. Y estudiando la historia de las religiones, vemos que hay en todas más o menos algo así, ¿verdad? Pero la verdad es que un Dios creador es un Dios providente y por consiguiente cuida de nosotros, cuida de cada uno. Y esto es una de las verdades teológicas más discutidas por un mundo alejado de Dios. Ahora la gente piensa que estamos en manos del destino. Ya murió aquel famoso que hacía todos los años un horóscopo, ¿verdad? Pobrecito. Y decía, sí, va a haber un terremoto, va a haber... Todos los años hay eso, pero todos los años Dios nos cuida y debemos sentirnos así. ¿Cómo comienza el Señor Jesús su ministerio? Acude a Juan el Bautista para recibir no un bautismo, sino un signo, que quería sentirse como miembro de ese pueblo. Pero se oye del cielo una voz que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Se sintió amado y ya fue capaz de desarrollar su misión pública. Carnal, usted nos está diciendo que sí puede materializarse o concretarse una conflagración mundial Sí. con bombas nucleares, pero que el mundo no desaparece. No va a desaparecer O sea, porque es obra del Creador. No hay fin del mundo. El fin del mundo llegará, dice la Escritura, cuando todos conozcamos al Señor Jesús. Y hoy día, solo un 20% de la población mundial conocemos a Jesús. Así que O nos sea que falta debo dormir mucho. tranquilo yo y no Puede pensar dormir que tranquilo. este año o el próximo se acabe el mundo. Ni este ni el próximo. ¿Y qué le va a pasar a Putin si sigue diciendo que va a apretar el botón? ¿Qué tal si se muere? ¿Qué tal si se muere? Recuerden, por eso les hablaba de la historia de la salvación. Recuerden qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y los que vieron la película de Oppenheimer lo tienen bien clarito. También Rusia desarrolló la bomba atómica en 1949. ¿Y qué pasó con Stalin, que pues pensaba que iba a conquistar, después de la cortina de hierro, iba a conquistar otra vez el ideal que tuvo Napoleón, el ideal que tuvo Hitler, hacerse dueño de Europa y después de todo el mundo? Murió a los 4 años. ¿Cómo murió? Un infarto. Un Y infarto. ahí quedó tirado. Aunque hay algunas teorías, ¿verdad?
hay algunas teorías conspirativas de la muerte de Joseph Stalin. Bueno, pero murió. Pero murió. Pero murió. Pero murió. Ahora, pero murió. Lo que rescato una terminología muy bíblica que dice el cardenal Renato. Y es el kairos, es el tiempo perfecto de Dios. Es que Renato está preocupado porque como ya hubo fuego en el Antiguo Testamento, Claro. Sodoma y Gomorra fue destruido por fuego. Sí. El profeta Elías hizo descender 3 veces fuego. Sí. Y en las 3 veces consumió gente. Ahora, Pero mira, solo te interrumpo. sí, por favor, sí. ¿Me permití que te interrumpa? No, claro. No, es que quiero evitar que diga, es que solo Renato quería hablar en ese programa y cuando Monchito quería hacer una pregunta, Renato lo interrumpía. No, es que mira, es que no quiero que se me olvide. Fíjate lo que dijo. ¿Y si Putin muere? E inmediatamente se me vinieron varios escenarios. Se me vino el primer escenario de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque ya antes, y lo digo porque ya antes nos había anticipado en una pausa comercial su pensamiento el cardenal Rodríguez. El cardenal nos ha dicho esta mañana, ya lo van a escuchar ustedes, que innecesariamente la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se mantuvo aun y cuando ya se había disuelto el Pacto de Varsovia, que fue la alternativa creada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para enfrentar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, ¿qué necesidad había, nos dice el cardenal Oscar de Rodríguez, qué necesidad había de seguir cercando la frontera de Rusia? ¿Por qué? ¿Saben ustedes que los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, también pertenecen a la Organización del Atlántico Norte? Son fronterizos entre la otra Europa con Rusia. Ucrania, fronterizo entre Europa y Rusia. Rusia es Europa y es un poquito de Asia. Entonces me dice, o nos dice, ¿qué necesidad había por parte de la OTAN de ir cercando toda la frontera de Rusia por parte de Europa si ya no había Pacto de Varsovia? Miren que él puede criticar a Putin por esa invasión a Ucrania, pero le está enviando una crítica también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin duda alguna, porque las armas son destrucción. Claro. Y las armas y el armamentismo va contra el desarrollo humano sostenible. Si empleamos, mire, la cantidad de dinero que se está usando, dicen que ahora el presidente Biden va a mandar 6.000 millones a Ucrania antes de terminar su mandato. Sí, ya mandó como 70.000 en armamento. Y todo eso puede aliviar todo el hambre en el mundo, todo eso. Pero no hay dinero para aliviar el hambre en el mundo, no hay dinero para promover el desarrollo en África, por ejemplo. Mire, a mí me tocó recorrer muchos países del África cuando estuve de presidente de la Cáritas Internacional y están 1 o 2 siglos atrasados, tantos países, por armas, por muerte, y los países productores de armas se lucran y están muy bien económicamente. Por eso, no es dinero lo que se está mandando a Ucrania, son proyectiles, son balas, son cohetes, son tanques que hay que volverlos a fabricar. Y entonces los países que dicen que son donantes están muertos de risa porque están floreciendo la industria bélica. Es un capítulo doloroso. A propósito, le voy a hacer una pregunta porque después de que se convirtió en un gran gestor para la condonación de la deuda externa, también tuvo otra misión que la estaba leyendo y le voy a preguntar en qué terminó esa misión. ¿Se justifica la invasión de Rusia a Ucrania, cardenal? No se justifica. ¿Aún y cuando lo estaban cercando los gringos y los europeos? No se justifica, pero se entiende. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la armada rusa en su mayoría? En el Mar Negro. Y el Mar Negro tiene como puerto principal para la armada rusa la provincia de Crimea. Entonces, Rusia vino y tomó Crimea a la fuerza. La podían haber hecho en un pacto, en un tratado, así como se hizo el tratado de Panamá, que sería interesante que pudiésemos hablar de Claro ese que sí, tema. claro que sí.
Y entonces, ¿qué solución hay hoy día para Crimea? Digo, para Ucrania. Que el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia dialoguen, no es matándose ya, suficiente destrucción. Si hay que hacer un tratado para que Rusia pueda libremente por el este de Ucrania transitar hasta la península de Crimea, háganlo, hagan el tratado, no hace falta terminar con la soberanía. Y si es cierto que hay muchos habitantes rusos en el este de Ucrania, respétenlos. La región del Donbass. Exactamente, pero no es a la fuerza que la deben conquistar, es pacíficamente. Y el ser humano razona, y por eso es que es animal racional. Y racionalmente se pueden llegar a tratados, pero por la guerra jamás Ucrania va a poder derrotar a Rusia y jamás Rusia va a aniquilar Ucrania. No. Para otro titular, él no justifica la invasión rusa a Ucrania, pero comprende esa invasión y lo ha explicado en este momento. Pero además, está surgiendo un país que tiene como presidente a un señor que solo voy a mencionar el apellido Erdogan, de Turquía. Y no es al primero que se lo escucho, al cardenal, ya lo he escuchado en otra gente, que quiere revivir el imperio otomano. Y ustedes saben que hubo otro imperio. Aquí hemos tenido imperio británico, imperio español, imperio francés, imperio estadounidense. Pero entre esos imperios en que muchas regiones han estado aplastados y con la bota de esos países, estuvo el imperio otomano, que en esencia está ahí en Turquía. Y Turquía está teniendo una preponderancia en el tablero ajedrecístico y geopolítico mundial importante en este momento. Porque es esa idea que tiene el presidente de Turquía de llegar a ser otro imperio. Y hablemos del imperio chino también. Imperio chino, sí. Otro imperio. O sea, no debemos usar más esa terminología del imperialismo, si eso ha habido en todo el mundo y seguirá, porque depende de mentes que piensan que son dioses y quieren dominar a los demás. ¿Cree que a Putin se le ha metido en la cabeza en este momento de ser Dios? Yo pienso que él está enfermo de poder y está enfermo y fíjese que es un hombre piadoso. Y pertenece a la iglesia ortodoxa rusa. Pertenece a la iglesia ortodoxa, así es. Y es piadoso, pero tiene pues esa deformación. Es que el poder es el peor enemigo del ser racional. El poder ciega y el poder llega a convertirse en un dios, en un ídolo. El ídolo del poder que compite con el verdadero Dios. Y por eso es que tenemos que hacer reaccionar a nuestros políticos. El poder no es un Dios y el poder no se debe alcanzar a cualquier medio. No, el poder se logra compitiendo decentemente con la verdad y con la justicia, no con la mentira ni el engaño y con la injusticia. Por eso vuelvo a lo que señalaban ustedes, la fraternidad. Yo recomendaría a todos los que van a competir ahora en elecciones internas que dediquen siquiera un par de horas a meditar la carta del Papa Fratelli Tutti y lean sobre todo el capítulo de la buena política. Y van a sentir paz en sus corazones y van a querer actuar, no para cualquier forma. Yo escuché que uno de los precandidatos decía, yo tengo que llegar a ser el candidato y no voy a ceder nada. Eso es equivocado, eso es equivocado. Honduras va a lograr superarse si nos unimos. Lo digo a las facciones de los partidos que van a competir. Únanse, por favor, únanse y busquen lo mejor,
Qué triste que frente a las pasadas elecciones de los Estados Unidos le preguntaron al Papa Francisco, ¿y usted qué piensa? Dijo, a veces es triste, pero hay que votar por el menos malo. No, tenemos que votar por el mejor, no por el menos malo. Y eso solo se logra si logramos unirnos, renunciar al egoísmo y al deseo de poder a cualquier coste. No, dejémonos interpelar por el Dios del amor para que creamos que por amor queremos llegar al poder para servir, no para servirnos. Recuerden que hay dos respuestas pendientes. Una donde dijo el cardenal Rodríguez, me gustaría hablar de eso que ha dicho Donald Trump, que si Panamá le sigue cobrando esos aranceles a las embarcaciones estadounidenses que atraviesan el canal, que no descarta quitarle el canal de Panamá a esa nación. Lo ha dicho el presidente electo, que asume la presidencia el próximo 20 de enero. Pero además, algo que desconocíamos, o quizá yo no me acuerdo, que él fue buen amigo de Fidel Castro. Y que Fidel Castro le pidió a Hugo Chávez, siendo presidente de Venezuela, que se disculpara con nuestro cardenal cuando se manipula a un titular en San Salvador y se pone ahí lo que no había dicho él en relación a Hugo Chávez. Y viene Hugo Chávez, tal como era Hugo Chávez, y maleado por lo que supuestamente había dicho el cardenal, lo califica de loro del imperio y payaso vestido de cardenal. ¿Qué te parece si después de la pausa escuchamos la respuesta que para eso tiene el cardenal? Pero disculpa que te interrumpí, tú querías intervenir hace algunos minutos, pero que no, se me podía olvidar. Sí, no, yo sé, Renato. Ahora, ante solo quiero que en 2 o 3 minutos me diga el cardenal, ante todo este contexto internacional geopolítico, bélico, ¿usted cree que los que pretenden gobernar Honduras, cardenal, tengan esa habilidad, tengan esa inteligencia de poder llevar al país a esos niveles de entendimiento con lo que está pasando en el mundo? Porque sí preocupa, ya lo decía también Renato, lo decía usted. Mire, Turquía es el segundo ejército más poderoso que tiene la OTAN, Renato. Sí. Y que no está complaciente con las decisiones que se están tomando ahí en el Medio Oriente. Es que él juega a los intereses de la OTAN y a los intereses de Rusia. Él no quiere quedar mal con Rusia, es lo que le pasa a Erdogan. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué la capacidad de interpretar que tienen los que piensan gobernar el país en ese sentido? Yo interpreto que le estás preguntando, cardenal. Aquí la oferta de candidatos que tenemos, nadie está en la categoría de buenos, todos están en la categoría de menos malos. Me da la impresión que por ahí va. Bueno. Ahí sí ya me ponen en un papel muy difícil porque yo no puedo juzgar. Claro. Yo no puedo juzgar. Pero sí yo los animaría a que dejen un tiempito para escuchar la palabra de Dios y se cuestionen personalmente, se cuestionen internamente, porque hay otro punto que vale la pena que se pueda, pues, reflexionar. Nuestra vida en este mundo tiene un principio y tiene un final, que no es el final definitivo, eso lo sabemos, pero acuérdense que todos vamos, y es lo más seguro que tenemos, a morir. Por consiguiente, ¿cómo quisiéramos morir? Quisiéramos morir en paz, quisiéramos morir felices porque hemos hecho algo bueno en nuestro paso por este mundo. O queremos morir, por ejemplo, y lo digo así muy claramente, el dictador Assad, Hafez al-Assad. Hafez al-Assad. 14 años de una dictadura criminal, horrible. Encontraron hasta unos ahorcados en una prisión. En una prisión. En Damasco, sí. ¿Y qué fin ha tenido? Se fue para Rusia. ¿Qué va a hacer en Rusia? ¿Qué va a hacer?
vivir escondido, vivir escondido. Ay, perdonen que voy a decir algo referente a nuestra Honduras. Hubo un militar hondureño que fue responsable de la orden de matar en Los Horcones. Y eso que vamos a cumplir este año que hemos comenzado, un aniversario triste de esa matanza. Creo que son 50 años. Sí. 50 años. Bueno, ustedes saben cómo terminó ese pobre hombre. Escondido, pero con una psicopatía horrible. Fue nombrado agregado militar de una embajada en un país europeo. Se le dañó su familia por esa psicopatía, porque la conciencia no se puede callar y tenía tantos muertos y tanta sangre en sus manos. Vivía con las cortinas de las ventanas bajadas y viendo a ver quién lo iba a matar. Y así murió, así murió. ¿Cómo va a morir el pobre Assad? Pues, ¿de qué le van a servir los 2.000 millones de dólares que se calcula su fortuna si no podrá gastar ni un centavito ahí donde está? Puedes sobornar a quien quiera, pero no va a ser feliz. Y su esposa, que tiene cáncer y es británica, no es recibida en Inglaterra. Es aquí donde yo le repregunto al cardenal Rodríguez. Y este sí que es un conflicto histórico milenario. ¿Y cómo se ha de sentir Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel? Miren, esto revuelve a los cristianos y a los no cristianos también. Por la formación que todos nosotros tenemos, por fe creemos que Israel es el pueblo elegido de Dios. Y los que hemos seguido de cerca desde la creación del Estado israelí en 1948, sabemos que los árabes nunca han querido convivir con los judíos ahí en ese terreno del Medio Oriente. Es que la ONU le dio, tú tendrás esto de territorio después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí van a vivir los palestinos, tenés que convivir con ellos. Pero se produjeron dos guerras, la de los 6 días y la del Yom Kippur. E Israel fue haciéndose de más territorio del que la ONU le había concedido. Y bueno, y lo que ya saben ustedes, intifada, guerras con el Líbano, con Hezbollah, cómo surgió Hezbollah, cómo surgió Hamas. Para mí que esta pregunta se me estaba escapando. Y es interesante para el conocimiento de nosotros, los hondureños. ¿Cómo valora usted? Mire que lo que va a decirnos va a influir bastante en el pensamiento de ese conflicto en el Medio Oriente. ¿Cómo valora ese conflicto en el Medio Oriente? Se justifica después de lo del 7 de octubre de Hamas del año pasado contra poblaciones israelíes, la invasión de Israel a Gaza y los 50.000 muertos y la destrucción que se ha producido. Aunque sea el pueblo elegido de Dios, se justifica la política de Benjamín Netanyahu en Gaza, se justifica la política de Benjamín Netanyahu en el Líbano con Hezbollah. ¿Qué piensa el cardenal Rodríguez sobre esto? Mire que ya son 3 cosas y menos tiempo que tenemos para que él responda. Correcto. Lo de Fidel Castro, lo de Hugo Chávez, lo del canal de Panamá y ahora lo de Israel y Gaza y el Líbano. Así que apretar. Primero la pausa comercial. La frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. El cardenal es un ser humano extraordinario que a mí solo me ha hecho bien. No lo recuerda, pero yo fui su alumno en el seminario mayor, lo sigo admirando y rezo por él, escribe un televidente. Que Dios ayude a ese país, cardenal, llévenos en sus oraciones para que esta patria nuestra no sea arrebatada por este pobre socialismo democrático. Escriben más mensajes. Feliz año nuevo, Renato, qué alegría ver al cardenal Rodríguez en su programa. Vaya forma preciosa de iniciar el año con ese gran personaje que tiene en el programa. Buenos días, Renato, gracias a Dios, por fin una persona de ver en su programa, no tanto achichincle y politiquero de 3 pesos. Yo al cardenal le doy todos los votos que quiera, que Dios bendiga al cardenal.
Lo felicito, Renato, por tener en este primer frente a frente al único hondureño que ayudó a la condonación de la deuda externa, porque no fue ningún político, aunque ellos saludaron con ese sombrero. Saludos a su eminencia, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, le queremos mucho. Envíanos televidentes, muchas gracias, continúe escribiendo a través de nuestras cuentas. Ahora vienen cosas que ustedes no han escuchado ni leído mucho del carnal. Esta sí. Vean y lean este titular. No es reciente, pero para que miren ustedes la dimensión de nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Lula rinde tributo al cardenal hondureño por gestionar condonación de deuda. Una noticia que en su momento redactó F. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, rindió hoy tributo al cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez por el papel que desempeñó para lograr la condonación de la deuda exterior de los países pobres. Como 40 países fueron los que se beneficiaron de esto, ¿verdad? Al destacar la importancia de la condonación de la deuda, Lula expresó ante la prensa: quiero hacer en este punto un tributo a la inspiración ética, moral y al liderazgo de un gran ciudadano hondureño, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Cosechamos hoy los frutos de sus esfuerzos pioneros para impedir que, a pretexto de cobrar deudas, la comunidad internacional imposibilite la recuperación económica de los países más pobres, subrayó Lula junto a su homólogo de Honduras, Manuel Zelaya. Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacional, jugó un papel decisivo en la política del Vaticano para lograr la condonación de la deuda, principalmente cuando presidió el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Pero es que también presidió Cáritas, para que ustedes entiendan la dimensión que tuvo el cardenal Óscar Rodríguez. Precisamente fue cuando dirigía Cáritas, que llegó a San Salvador, le empiezan a consultar sobre si es dictador Hugo Chávez, él da su respuesta, manipulan el titular, viene Chávez molesto por lo que supuestamente decía el titular de ese medio salvadoreño y lo califica a él de loro del imperio y payaso vestido de cardenal. ¿Qué sucedió después de eso, cardenal? Bueno, el presidente Hugo Chávez recibió una llamada del presidente Fidel Castro y le dijo que tenía que pedirme disculpas. Y lo hizo, Él era impetuoso, de tal manera que leyendo muchas veces, yo tenía un amigo que me decía: cuando leo titulares de los medios, tengo que sacarles la raíz cuadrada. Porque uno no sabe, ¿verdad? Hoy día ya lo sabemos todos con los llamados fake news. Muchas veces son intereses económicos, ¿verdad? Que manipulan la verdad. Por eso siempre el criterio nos debe decir sentido crítico para valorar lo positivo y lo negativo. ¿La disculpa fue personal o vía telefónica lo llamó Hugo Chávez? Fue pública. Y dijo, ¿lo dijo en público? Sí, si hay que pedir disculpas, se piden, dijo. Pero ¿cómo supo usted que Fidel Castro había sugerido a Hugo Chávez? Lo supe mucho después, a través del cardenal, ahora difunto, de La Habana, el cardenal Jaime Lucas Ortega, que él me dijo: mira, fue el presidente Castro quien llamó por teléfono a Hugo Chávez. Así que, ¿por qué somos amigos o fuimos amigos? Yo digo somos porque fíjese que rezo por él. ¿Por Fidel? Sí. Resulta que yo era presidente del CELAM y estábamos ante el bloqueo que Estados Unidos había hecho contra Irak por Saddam Hussein. Y a mí me preguntaron y yo dije: nosotros en el CELAM estamos contra todo tipo de bloqueos, porque eso hace sufrir a los más pobres. Las personas que tienen sus medios, aún con bloqueos, viven como quieren, pero en cambio el pueblo pobre sufre y sufre más. Eso fue la injusticia de ese bloqueo contra Irak, porque los que murieron, la mayoría fueron niños y jóvenes.
la injusticia también del bloqueo contra Cuba, porque no ha conducido a nada más que a sufrimiento también del pueblo. Bueno, eso yo lo dije y lo sigo pensando. Llegó el Papa a Cuba y nos invitan a todos. Yo era presidente del CELAM, el señor cardenal era vicepresidente del CELAM. Y entonces me dijo, tienes que ir al aeropuerto. Le digo, no, el protocolo dice solo los obispos locales, pero tú tienes que ir y vete con la sotana negra. Bueno, y me voy con la sotana negra con el solcito de Cuba, esperando a que llegara el avión del Papa, y Fidel puso a los obispos en una fila y primero teníamos que saludarle a él y después saludar al Papa. Eso fue en 1998. Está hablando de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo dijo, el mundo tiene que abrirse a Cuba y Cuba tiene que abrirse al mundo. Exactamente. Y cuando llegó el momento de saludar a Fidel Castro, él nunca me había visto. Y dice, el arzobispo de Tegucigalpa, le felicito por sus declaraciones tan valientes. Yo dije, Dios mío, bueno, lo saludé y después saludé al Santo Padre. Los obispos que estaban ahí viendo dicen, pero tú hablaste más con Fidel que con el Papa. Digo, no, él habló más conmigo que el Papa, que fue un saludo cariñoso. Sí. Juan Pablo II era como mi papá, así me quería. Pues pasó el tiempo después de eso, que nos permitieron una visita, una reunión interamericana en La Habana. ¿Qué es una reunión interamericana? Los 5 obispos de la directiva de los obispos americanos, los 5 de los obispos canadienses y 10 del CELAM. Y terminaba la reunión, yo estaba agotado por esa humedad y por ese calor y me tocó presidir la última misa. Eran las 7 de la noche, dije, voy a ducharme y a dormir. Y llega una persona del Ministerio del Interior y dice, el comandante los espera para cenar a las 9 de la noche. Dios mío, pues, bueno, vamos al Palacio Presidencial y ahí estoy sentado delante de Fidel Castro, porque me puso así delante de él, de todos los obispos del CELAM, los de Canadá y los de Estados Unidos. Empezó a hablar a las 9 en punto, sin un papel ni nada, y hizo un análisis de la realidad de Venezuela porque acababa de regresar de la primera toma de posesión de Hugo Chávez. Y a mí me dejó con la boca abierta. Dijo, este hombre es verdaderamente inteligente. Hora y media después, cambia de chip y nos empieza a hablar del Sínodo de América. Hacía un mes que el Papa nos había entregado el documento en la Basílica de Guadalupe y él ya lo tenía, no solo leído, sino subrayado. Y yo dije para mis adentros, ¿cuántos presidentes del mundo se habrán dado cuenta siquiera que hubo un Sínodo de América? Y este hombre no solo lo lee, no solo lo cita de memoria, e incluso llegó a decir, yo sería capaz de firmar esto en un 80%, así de claro. Y bueno, después hubo muchas otras anécdotas que se las debo porque ya va pasando el tiempo. No, pero cardenal, cuéntenos, ¿qué le mandó a decir Fidel Castro a Hugo Chávez? Textualmente. No lo sé, no lo sé. ¿No se lo compartió el cardenal eso en ese momento? Me lo dijo solamente el cardenal que le había pedido Ajá. que me pidiera disculpas. Bueno, imagínate que todavía reza por Fidel Castro. Sí, también. ¿Y por Hugo Chávez reza? También. También. También, claro. ¿Lo conoció personalmente? No, nunca. No lo conoció personalmente. Pero indirectamente sí, porque en el 2009,
hubo una reunión de la OEA aquí en San Pedro Sula y el presidente de ese tiempo me dijo, su amigo quiere hablar con usted. Mel Zelaya. Sí. A Carlos Sosa Cuello era el representante de Honduras en la OEA, por ahí vino todo, sí, sí. Entonces él me llamó y me dice, su amigo quiere hablar con usted. ¿Quién era mi amigo? Era el que fue obispo, tristemente terminó muy mal, Lugo, de Paraguay. Fernando Lugo. En ese tiempo él era presidente de Paraguay. Sí. Y yo le dije al presidente Zelaya, pues dígale que con todo gusto lo recibo, pero sin la prensa. El presidente Lugo fue un buen misionero. Perteneció a una congregación que se llama del Verbo Divino y fue misionero en Perú y después como sacerdote y después gran misionero en Paraguay. Le tocó el Chaco paraguayo que es, no tienen ustedes idea de la miseria y la pobreza. Sí. Y después, tristemente, dejó su vocación y se metió en otros campos. Bueno, llegó a ser político. Sí. Vino a verme y se puso a llorar y me contó la triste historia. Y seguimos conversando. Fue colaborador mío en el CELAM y yo lo quería mucho y lo quiero. Ahora ha estado muy mal ya de salud. De salud. Entonces me dijo, ¿qué tiene tu presidente? ¿Por qué? Le digo, está loco. Me dice. Hugo Chávez vino a mí con el mismo cuento. Cambia la Constitución y te quedas 20 años en el poder. Y yo le dije, no, ese no es mi proyecto. Así le contestó Lugo a Hugo Chávez. Pero aquí vino también y vino con el mismo proyecto y ese mismo proyecto pues causó lo que causó. Fue uno de sus momentos más difíciles. Mire lo que titulaba El Faro, no, años después, El Faro de El Salvador. Solo voy a activar esto, porque es bueno conocer. Siempre quise hacerle esta pregunta. El papable hondureño llega al cónclave lastrado por su apoyo al golpe de Estado. Y dice el cardenal hondureño Rodríguez Maradiaga, quien sonó fuerte hace 8 años para suceder a Juan Pablo II, vuelve a estar en las quinielas como una de las opciones latinoamericanas en el cónclave, que este mes deberá elegir el reemplazo de Benedicto XVI. En su contra juega el apoyo expreso que en 2009 dio al golpista Roberto Micheletti. Bueno. ¿Usted se arrepiente o usted cree que hizo lo correcto para Honduras con sus posturas en ese momento histórico de la política hondureña? Lo primero que tengo que decir es que todo esto viene por un comunicado que hizo la Conferencia Episcopal Hondureña. Sí, recuerdo. Y como yo era el presidente, yo tuve que leerlo. Pero ahora lo digo claramente, yo no tuve nada que ver en ese comunicado. ¿Por qué? Porque el cardenal Errázuriz de Chile me llamó y me dijo, va a llegar Insulza a Honduras y quiero que por favor lo recibas. Y entonces el doctor Insulza vino a la conferencia episcopal donde estábamos reunidos y yo tuve que atenderlo en una sala aparte. Y estuve todo el tiempo con él mientras los hermanos obispos hicieron ese comunicado. O sea, yo no tuve nada que ver en ese comunicado. Pero, como yo era el presidente, yo tenía que leerlo. Y yo lo leí. Y lo leí una vez. Y después lo utilizaron repitiéndolo y repitiéndolo. ¿Pero usted coincidía con lo que sus hermanos obispos decían en el comunicado? Lo que decían, sí. ¿Y qué era lo que decían? Pueden buscarlo, está en el archivo. Sí, correcto. Ahí no quiere decir que nosotros apoyamos eso, pero pues ahí se desata la jauría y me hicieron trizas. Y yo no tenía por qué defenderme porque a mí me defiende Dios y la verdad. Pero sufrí hasta 2 atentados
uno con bala. Y tengo todavía los proyectiles, Casquillos, porque digamos. lo tiraron a la ventana donde yo vivía en el antiguo arzobispado, que hoy es la casa cural de la catedral, y pegaron en el respaldo de la silla donde yo trabajaba. Dios quiso que yo no estuviera en ese momento ahí, pero ahí pegaron. Si hubiera estado yo ahí, me mataban. Yo no dije nada porque el que atenta contra su hermano tiene que dar cuenta a Dios. Y el segundo fue en una parroquia. En una parroquia, no voy a decir cuál, y estaba yo bendiciendo un nuevo templo y venía una muchedumbre impulsada por un señor hindú que tenía una llantera ahí enfrente del hospital escuela, y él venía al frente. Lo que querían era lincharme. Por suerte, el párroco se dio cuenta y me mandó en su auto fuera de ahí. Pero eso fue todo. Y no digamos los insultos, y hasta pintaban en las paredes diablo cardenal o cosas así. Bueno, si del Señor Jesús dijeron todo lo que dijeron, yo dije, esto el Señor me lo manda, yo lo aguanto. Y O sea que no le afectó, carnal, no le afectó. claro que humanamente sí, porque yo soy ser humano y me dolió, pero yo digo públicamente, yo no tuve nada que ver y me acusaban de golpista. Todavía el embajador americano, Lawrence, vino a verme y yo le dije, hagan lo posible por entenderse, que no sea esa la solución. Y las dos últimas preguntas, porque el tiempo se nos acorta. Trump amenazando con quitarle el canal a Panamá porque no reduce los aranceles a las tasas, mejor dicho, a las tasas a las embarcaciones estadounidenses que cruzan en el canal. Ese es un despropósito y una falta de criterio. ¿Por qué? El tratado para Canadá se hizo de los dos presidentes, Carter, que acaba de fallecer, y Torrijos, que ya había fallecido. Son tratados internacionales, pacta sunt servanda, dice el principio del derecho internacional. Y entonces, ¿quién llega entonces a una presidencia? ¿Un dictador que cree que manda en el mundo? No, señor. No, señor. Y el presidente de Panamá ha respondido con mucha dignidad. Y además, así que entonces los aranceles tienen que ser reducidos por el capricho de un país. No, si hay una comisión del Canal de Panamá, no es el gobierno panameño el que domina el canal, es una comisión y es autónoma. Y por consiguiente, tampoco es que los ingresos del canal van todos al gobierno, no. La comisión paga una cuota fija al gobierno y lo demás sirve para el mantenimiento y todo. Y además hay un derecho internacional y conforme al derecho y al Pacto de las Naciones Unidas para el Comercio, fijan criterios para esas tarifas. ¿Se justifica entonces que Xiomara le mande a decir a Trump que ponen en entredicho la base militar o la presencia de militares estadounidenses en Palmerola si manda una oleada masiva de migrantes hondureños? Bueno, es que ¿quién ha dicho que va a mandar una oleada masiva? Esas son palabras de una persona que yo creo que no mide sus palabras cuando habla, pero... ¿Refiriéndose a Trump? Sí, porque fíjese que masivamente, ¿y de dónde los va a sacar masivamente? Si están dispersos en todo el país, o va a ser una cacería de brujas, o como hacían los nazis. No, eso es un despropósito. El mundo es distinto actualmente. Y pues tristemente yo esperaba otro tipo de mensaje para el año nuevo. ¿Y la reacción nuestra cree que ha sido la correcta de amenazar con quitar la base? No, eso no. Tampoco es así. El mundo se debe regir por el diálogo y por el aprecio mutuo.
no por el odio ni por los sentimientos negativos. Y máxime con las relaciones históricas de dos países, ¿no? Como Honduras y Estados Unidos. Fíjese que escuché decir que no ha pagado Estados Unidos ni un solo centavo por esa base. ¿De dónde salió la pista de Palmerola? ¿Quién la hizo? Y que la estamos utilizando ahora. Y lo que cuesta para fines una comerciales. pista, Sí. lo que cuesta una pista, ¿verdad? Sí. Y eso, hay muchas otras cosas. Benjamín Netanyahu, ¿se justifica esta guerra de Israel contra Hamas en Gaza por lo ocurrido el 7 de octubre del año pasado, cardenal? No se justifica, no se justifica. ¿Por qué? No es una guerra contra Hamas, es una guerra contra el pueblo palestino, porque los que están muriendo, tal vez habrá muchos de Hamas, pero la mayoría son mujeres y niños e inocentes, ancianos. Es genocidio, genocidio, hay que decirlo. Y yo no soy antisemitista, pero hay que hablar con la claridad. No se justifica. Y el pueblo elegido, ajá, ¿qué dice Dios a Caín que mató a su hermano Abel? La sangre de tu hermano clama al cielo. Me duele, pero que oiga el señor Netanyahu, la sangre de todo ese pueblo clama al cielo. Buenos días, feliz año nuevo, Renato, y a su invitado especial, el cardenal Rodríguez. De la audiencia en general, un interrogante para el monseñor. ¿Qué mensaje le daría a la sociedad hondureña de cara a un año electoral y elegir a las mejores personas a cargos de elección popular, sin que tengamos problemas de división, enojo, destrucción, para tener unidad, amor y paz? Bueno, espérame, es que ya me acordé con este mensaje, que a mí me han estado llamando algunas personas para que le pregunte por qué después de la visita que hizo Juan Pablo II a Honduras, después de 40 años no ha vuelto otro papa. Y bueno, tendrá unos segunditos al final para respondernos a esto el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Más mensajes, feliz año nuevo, muchas felicidades, cardenal, por no echarle gas al fuego en los asuntos políticos. Qué bien, cardenal, escribe el televidente. Buenos días, soy Lorenzo Martínez y creo que los hombres que pretenden gobernar a Honduras no les interesa el pueblo, a ellos les interesa la fama, el protagonismo y el dinero. Son algunos de los mensajes, gracias, continúe enviándolos también a través de nuestra cuenta en X. Bueno, ¿cómo te has sentido, Monchito? Muy bien, yo cuando escucho al cardenal me lleno de confianza, Muy bien, me lleno de esperanza. muy bien, muy bien. Gracias, cardenal, por sus palabras. Sí. Lindo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. ¿Y por qué no ha vuelto otro papa después de Juan Pablo II, cardenal? Porque Benedicto, pues, ya estaba muy mayor y no podía viajar, le costaba muchísimo. Cuando fue a Australia para la Jornada Mundial de los Jóvenes, pasó un día entero en cama. Entonces no podía. Y Francisco nos dijo, mira, mi prioridad son los países donde nunca he ido. Claro. Y así ha estado. Y mi visita a toda Centroamérica será en Panamá, cuando fue la Jornada Mundial de los Jóvenes. Correcto. Y por eso es. Ya tampoco está para que ande viajando así unilateralmente país por país, correcto. Acaba de sí. cumplir 88. Las reformas que usted presidía, inclusive delegado por el Papa, se han estado cumpliendo, van muy lentas en la Iglesia. Bueno, siempre las reformas toman tiempo. Y sobre todo cuando hay que cambiar maneras de pensar, más que estructuras, son la manera de pensar. Y, De los mismos obispos, de algunos obispos, ¿no? claro, y de la misma Curia Vaticana, Sí. porque fue una reforma de la Constitución del Vaticano. Y no ha sido, pues he tenido ocasión de explicarla muchísimo, Sí. porque trabajamos 10 años en eso. Y pues va lentamente, Sí. pero va. Cardenal, entre todo lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿se puede identificar el legado mayor? Sí. ¿El legado mayor que nos dejará? El legado mayor que nos deja es la sinodalidad. O sea, una iglesia que es pueblo de Dios y en el pueblo de Dios que todos somos miembros, miembros de la jerarquía y miembros del pueblo. El laico, la laica, el sacerdote, el religioso, la religiosa, el obispo, el cardenal, todos somos miembros del pueblo de Dios y todos debemos participar.
cada uno con su propia vocación, pero en un proyecto común. Y ese proyecto es el amor, la misericordia y la fraternidad. Muchas gracias, me he sentido, yo sé que el pueblo hondureño, Claro, Moncho Matute, claro, nos sí. hemos sentido hoy alegres, complacidos de todo lo que nos ha dicho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Feliz año, cardenal. Igualmente Feliz para año. ustedes y para todos, y sigan con este trabajo tan importante de orientar, porque en un mundo que tiene las mejores tecnologías de la orientación, vive desorientado. Entonces, a Feliz seguir año a adelante. todos, buen año, éxitos Honduras y a defender todos, los de Libre, los nacionalistas, los liberales y de todos los partidos, la democracia hondureña y que sean elecciones honestas. Participemos y metámonos todo para que nuestro país tenga elecciones transparentes, tanto en marzo como en noviembre.